entre humedales, en el llano, con el sonido de las chenchenas en el amanecer, con las vaquitas, con todas esas cosas que siempre, incluso quienes no vivimos en el campo y quienes no hemos transitado tantas veces por el llano, cada vez que uno escucha eso de fondo, uno se imagina ya el ordeño de las vaquitas, todo lo que compone esa maravilla de la naturaleza, que es estar en contacto con lo llanero, con nuestro llano además, con nuestro llano venezolano, porque hay muchas otras estepas y llanos en el mundo. Pero justamente ese llano venezolano es el que nos va a llevar hoy por una tierra de humedales, donde ya estamos montados aquí. Nos vamos a montar en una pequeña curiara para podernos ir. Ahí está montado Fernando Camacho también en los controles y nuestro equipo de trabajo, por supuesto, en Planeta Vital. Pues todos juntos, quien les habla, Marisela Valero, nos vamos a montar aquí, vamos a ir navegando poquito a poco porque en estos humedales nos vamos a encontrar a Ana Cristina Enríquez, cineasta que tiene un máster en producción y dirección de cine en la Universidad del Sur de California. Es fundadora y directora de Cámara Film, una trayectoria muy importante porque fue fundada en 1992. Además de ser productora independiente, es directora y guionista de varios documentales que hemos visto aquí en Venezuela, que son Viajando con Polar, Expedición, y tiene en su haber también un largometraje llamado Luna Llena, que algunos lo recordamos, que es coproducción Francia-Venezuela. Bienvenida, Ana Cristina, que vamos a hablar justamente de Tierras de Agua Dulce, que es un documental que nos va a llevar por este camino tan bello en el que estamos transitando ahorita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a este magnífico programa Planeta Vital. Gracias, Ana Cristina. Bueno, cuéntanos, porque entiendo que Tierras de Agua Dulce, que lo vi, me pareció maravilloso. De hecho, estábamos conversando que el profesor José Veiga Méndez, quien es profesor titular de la UNEYES, dice que se lo lleva bajo el brazo siempre que va a dar sus clases. Y yo digo, bueno, yo quisiera, no sé si bajo el brazo, pero por lo menos tenerlo todo el tiempo a la mano para poder hacer foro con este documental, porque es hermosísimo. Y no tanto es lo hermoso, porque evidentemente cuando tú ves reflejado la riqueza y la biodiversidad venezolana, uno no deja de maravillarse, sino que también es un documental hecho para la gente, o sea, la gente es la que participa, son los protagonistas, es la propia gente de la región, y eso es maravilloso porque es su punto de vista, ¿no? Ana Cristina, cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, eso ha sido, creo yo, una de las razones por las que el documental ha tenido tanto éxito y receptividad dentro de la gente, del público y la crítica, y es porque, bueno, esa combinación, ese balance entre los propios llaneros, la gente de la zona que expresa su amor por la tierra, por los llanos, por las aves, por los ríos, por las aguas, y los científicos que exploran la parte más académica, las cifras, las razones por las cuales se debe conservar el ecosistema, y esa combinación nos va llevando de una manera entretenida por todo lo que son los humedales del río Orinoco. Es más, vamos a escuchar al profesor, que además ya no está con nosotros en este plano terrestre, pero que seguramente de donde esté va a estar felicísimo de que escuchemos su voz, incluso su familia también. ¿Quién es el profesor? El profesor Richard Shargel, nuestro queridísimo profesor Richard Shargel, quien llevaba una magnífica cátedra en la UNEYES dedicada al tema de los suelos, y bueno, que hoy el profesor José Veiga Méndez continúa esa labor, y ambos, tanto el doctor Shargel como el profesor Veiga, ambos utilizaba el doctor y actualmente lo utiliza, Tierras de Agua Dulce como parte de las materias. Claro que sí, me imagino. Vamos a escuchar entonces para que conozcamos un poquito qué son los humedales. Son los países que tienen alta precipitación los que son más ricos en agua. Y entre los 12 países más ricos en agua se encuentra Venezuela, gracias a la presencia del río Orinoco. La importancia de los humedales en el planeta, es decir, los sitios donde se acumulan agua, tienen varias vertientes de las cuales hay que analizar. Por una parte, los humedales en sí son un reservorio de agua que se puede aprovechar,
Pero más importante incluso que eso, es que los humedales ubican gran parte de lo que llamamos la diversidad de la vida, la diversidad biológica del planeta. Es decir, que en el humedal hay una cantidad de organismos vivos, peces, plantas, animales de diferentes especies que solamente habitan en ellos. Y esa era la voz entonces Richard Sherrill, que en paz descanse y que ha dejado este legado tan importante y que estoy segura que los alumnos cuando lo escuchen se van a alegrar muchísimo. Porque fíjate, ¿cuántos humedales hay en el mundo? Decíamos ahorita, y yo pensé que eran muchos más, y son pocos. Son pocos, son 1.500, aproximadamente 1.590 humedales en el planeta. En el planeta, imagínate. De los cuales Sudamérica tiene 3 de esos importantes humedales, que son los humedales del río Orinoco, que son los llanos occidentales, que junto con Paraná, La Plata y Amazonas, entre los 3 son quizás los más importantes humedales tropicales del mundo. Imagínate, o sea, tenemos la riqueza del planeta en su sentido más amplio aquí entre nosotros con esos humedales que al verlos de verdad, ver la riqueza de fauna allí es impresionante. Tienen que ver ese documental. Y otra persona que también habla en el documental, que nos da la importancia de por qué cuando el agua pasa se va purificando, que es el profesor José Ayarzahuena. Caramba, ya no está con nosotros él tampoco, pero bueno, están felices allí en el cielo escuchando ese testimonio que vamos a oír ahora, porque este documental fue filmado en el 2000, finales de 2005, realmente se estrenó en 2006. Muy bien, vamos a escuchar entonces la razón por la que es tan importante conservar ese ecosistema. Si contemplamos los llanos como una reserva de agua, o vistos desde ese ángulo, que lo son, tendríamos, como hemos dicho, que 1/3 de las aguas del Orinoco aproximadamente pasan por los llanos. Son depositados a través de los grandes ríos que bajan de la cordillera, entran en los llanos, que es una especie de cubeta, y en la cubeta se desparraman. Ese desparrame de agua, que son los llanos, significa que ese agua se va primero a paralizar. En esa paralización decanta la arcilla y hay una serie de plantas, un mundo vegetal, que se encarga de limpiarla y extraer nutrientes, etcétera, antes de devolvérsela al Orinoco. De tal forma que el Orinoco recibe ese 1/3 de su caudal, lo recibe tratado y limpio a través de los llanos. Guanare, guanare. Voy a envillar mi caballo y me voy para la llanura, guanare. Y me voy para la llanura, de tiempo que no voy a recorrer mi llanura, guanare. Y esto que estamos escuchando son allí mismo los cantos de ordeño. Y vamos a escucharlo mientras vamos conversando. Ana Cristina, ¿cuál fue la receptividad de la gente cuando tú ibas con tu cámara y con los equipos? Mira, pero una parte sorpresa, pues la gente le llamaba la atención que yo estuviera interesada en filmar los humedales, en filmar los llanos desde el punto de vista de que son humedales y más allá de su belleza, porque en muchas otras obras se ha expuesto la belleza de los llanos, que sin duda es así. Pero en este caso, lo que suma Tierras de Agua Dulce es la visión, es el entender la importancia que tienen como humedales, como reservas de agua, pues los humedales son las reservas de agua del planeta. Antiguamente, por mucho tiempo, se consideraron pantanos que había que secar para cultivar pasto para el ganado. Y eso sucedió en algunas partes de Europa, por ejemplo en España, y bueno, hoy en día los están recuperando a montos muy, muy grandes. Así es. Bueno, Ana Cristina, vamos a escuchar un poquito de esa canción tan bonita con la que comienza el documental, que dice que él es un señor cantando en vivo sobre el agua, y después regresamos. Le voy a hablar de las aguas de Orinoco y su caudal. Los contenidos del agua yo se los voy a explicar. El agua sirve para todo, cristalina y mineral.
Agua para las tortugas, los pavos y hasta caimán, para la culebra de agua que se esconde en el boral, el agua para el pescado que nace por arsenal, agua para la tonina porque le gusta nadar, agua para la chinchena, la cruzmita y el gabán, agua para la matraca, la cocoa y el caraván, agua para la guacamaya, maracana y loro real. Y definitivamente son muchos los profesionales que participaron y asesoraron a Ana Cristina Enríquez para este hermoso documental. Uno de ellos es con quien vamos a hablar ahora. Él es Luis Gonzalo Morales, él es biólogo venezolano, tiene además un doctorado en ecología y trabaja en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Él nos va a comentar primero que nada la riqueza que tiene nuestro país en cuanto a humedales. Bienvenido, Luis Gonzalo, ¿cómo estás? Coméntanos entonces esa riqueza que tenemos en Venezuela en cuanto a humedales. Muchas gracias, Marisela, por la invitación a compartir contigo y con tu gran audiencia estos temas tan importantes como el caso de los humedales. Sí, además de una gran cantidad de especies de todo tipo, pues Venezuela también tiene una enorme variedad y enorme cantidad de áreas inundables, mejor conocidas como los humedales. A lo largo de los 4.000 kilómetros de costa y las 300 islas de Venezuela encontramos pues humedales típicamente marinos cubiertos por la marea como arrecifes coralinos, en manglares como los de Morrocoy, la Restinga, humedales estuarinos, por ejemplo las lagunas costeras de Tacarigua, Unare, Píritu, las Marites, albuferas o lagunas litorales como son las que están en el golfete de Cuare, la costa oriental del estado Falcón. En la gran planicie del delta del Orinoco, que equivale a unos 30 o 40 mil kilómetros cuadrados, un poco más grande que Bélgica, encontramos la desembocadura no solo del río Orinoco, sino de otros grandes ríos del oriente venezolano, los cuales conforman una enorme red de humedales desde típicamente dulceacuícolas hasta costeros, manglares que están en la costa atlántica. Ahí hay bosques inundables, morichales, palmares inundables de otro tipo y es un área realmente extensa y poco conocida. En la depresión del estuario de Maracaibo tenemos también humedales típicamente costeros como Sinamaica, estuarinos como la desembocadura del río Limón, dulceacuícolas como la ciénaga de Juan Manuel y en los llanos, una gran región natural de los llanos, en el Alto Apure, áreas inundables de los llanos altos occidentales, en los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, hacia el centro del país, hacia el sur del estado Guárico, encontramos grandes bosques sujetos a inundación y hacia el oriente tenemos herbazales inundados y también morichales. Por otro lado, hay humedales no tan grandes como los que hemos mencionado, pero sí muy importantes a escala local y a escala global, que son lagunas, turberas y bofedales altoandinas y del escudo guayanés. Son áreas permanentemente o casi siempre inundadas que almacenan una enorme cantidad de carbono y un conjunto de especies únicas de esos ambientes relativamente aislados. Por último, se debe mencionar los humedales artificiales, que son no solamente importantes para el bienestar humano, sino para muchas especies acuáticas que utilizan estos humedales. Están, por ejemplo, salinas, sistemas de riego, embalses y represas. Y después de este recorrido por Venezuela tenemos que ir un poquito más allá, a la parte global. ¿Cómo podemos encontrar humedales en los más recónditos parajes del planeta, ¿no? Cuéntanos eso, descríbenos un poquito brevemente cómo están los humedales a nivel internacional, a nivel global. En cuanto a la importancia global de los humedales y a los humedales globalmente importantes, los humedales son los mayores depósitos de carbono en el mundo, incluso más que los bosques. Tienen una gran producción de alimentos, agua dulce, madera, fibras, leña. Tienen un gran valor cultural, educativo y espiritual para muchas sociedades humanas. Hay una gran industria de la recreación y el turismo asociado a humedales, sobre todo marino-costeros. Alrededor de 1.800 especies de aves dependen de los humedales para subsistir, en particular especies de aves migratorias. Entre los humedales de importancia global tenemos las tierras bajas occidentales de Siberia, que albergan las turberas más extensas del mundo. Han estado acumulando carbono y materia orgánica desde hace más o menos 11.000 años,
tiene una superficie equivalente a 3 veces la superficie de Venezuela. La planicie aluvial del Amazonas, la más grande del mundo, es más o menos equivalente a 7 veces el tamaño de Venezuela. Una compleja red de ríos, lagunas, herbazales, bosques y sabanas inundables que tiene la diversidad de especies más alta del mundo y es uno de los principales reguladores del clima global. La cuenca del río Congo, por otra parte, es la menos conocida, es un área de altísima diversidad biológica, pero ha sido también sobreexplotada desde los tiempos de dominación colonial. La cuenca del río Mississippi es la más desarrollada o la más intervenida del mundo. Es un sistema que está formado por 6 grandes deltas y grandes pantanos y bosques. Hoy está reducida a un canal de drenaje en medio de áreas cultivadas. Por otro lado, el Pantanal es el humedal más extenso del mundo, con 135.000 kilómetros cuadrados, y es una de las áreas de mayor diversidad biológica del planeta. Oye, Luis Gonzalo, y hace un ratito escuchamos a Ana Cristina que nos comentaba que los humedales fueron considerados pantanos, o en tu caso me dijiste que incluso se les dice tierras ociosas. Y me dice, bueno, ¿quién es más ocioso? ¿El que no las trabaja o la naturaleza que está allí trabajando todo el tiempo? Cuéntanos esa historia para acercarnos un poco más a eso de por qué estos humedales han sido tratados como, comillas, tierras ociosas. Sí, efectivamente, los humedales han sido vistos como un obstáculo para el llamado desarrollo por no ser aptos directamente para la agricultura, ganadería, viviendas o industrias. Entonces se ha destacado el hecho de que en algunos humedales puede haber malaria o puede haber bilharzia, por ejemplo. Estos aspectos supuestamente negativos, se han utilizado como excusas para drenar humedales, rellenar humedales y eliminar toda la riqueza biológica de estos sistemas, que a su vez genera grandes beneficios directos e indirectos a las sociedades humanas. Por ejemplo, se han convertido humedales costeros en camaroneras y en salinas. Y eso se ha hecho en muchos casos extirpando por completo grandes áreas de manglares. Se han drenado humedales de altura de, digamos, los altoandinos para urbanizaciones, agricultura y ganadería. Se ha rellenado humedales o tierras inundables para hacer urbanismos residenciales y vacacionales. Y también se los ha utilizado y se los utiliza todavía como vertederos de desechos sólidos y aguas servidas. A los humedales, junto con otros terrenos de origen natural, se les ha endilgado el adjetivo de tierras ociosas, cuando en realidad es la gente la que puede o no ser ociosa, pero no las especies naturales, ni mucho menos los sistemas naturales, que son sumamente complejos y que no tiene sentido a calificarlos como ocioso. Pero eso ha sido simplemente como un pretexto o una excusa para la eliminación de los humedales y para darles usos no sostenibles. Muchísimas gracias, Luis Gonzalo Morales, biólogo venezolano que trabaja en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Tremendo aporte para que podamos comprender mejor los humedales y sobre todo saber cuán importante es para la vida del ser humano. Bueno, seguimos aquí con Tierras de Agua Dulce. Y seguimos escuchando un poquito más de la música original, que además es de Noya, de Miguel Noya, un excelente músico. La edición o el montaje es de Carolina Aular, que también es excelente. Todo el equipo se ve que además de ser buenos profesionales estaban integrados. Se nota claramente que hay una armonía con lo que se está haciendo y la gente. Y me gustaría sumar a Antolín Sánchez en la cinematografía, y a Mario García, que también fue nuestro apoyo, nuestro consultor naturalista durante el viaje. Está bien, vamos a hablar entonces sobre los premios rapidito aquí, porque se ha ganado muchos premios ese documental de Tierras de Agua Dulce como mejor documental ecológico en The Big Apple Latin Films Awards. ¿Eso es? ¿En dónde? En Nueva York. En Nueva York. Primer premio también categoría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el 4º Encuentro Hispanoamericano de Video Documental Independiente, entendido que era en México. En México. En México, muy bien. Y la mención especial, cuéntanos cómo fue eso en Grecia, porque se ganó el premio en Medwet
del Rhodos International Films, o que se llama Ecofilms, o un festival Ecofilms. Cuéntanos cortico, rapidito, cómo fue eso que tú dices. Es un festival magnífico, todo dedicado a la ecología en la isla de Rodas, en Grecia, y fue bellísima la entrega de los premios. Estábamos en un anfiteatro con las estrellas al aire libre, y bueno, cuando mencionaron and Freshwater Lands from Venezuela, fue muy emocionante porque bueno, y para mí es un orgullo, bueno, en esos casos uno ya no es el nombre quien te identifica, sino el país. Exacto. Y eso es muy importante. Claro, es un orgullo, ¿verdad? Es un orgullo ser venezolana, que te mencionen, y de Venezuela el ganador es, porque no dicen tu nombre. Claro, qué bueno, no, es maravilloso. Y vamos a escuchar a continuación a Anabel Rial, que fue una de las profesionales que los asesoró, porque ella habla sobre el problema. Hemos visto en los llanos un cambio importante en la dinámica hidrológica como consecuencia de la construcción de diques. Esta alteración en la dinámica hidrológica afecta la composición de las aguas porque efectivamente contribuye a la sedimentación y a la colmatación de muchos cuerpos de agua, y esto tiene consecuencias sobre la composición de la flora. Desde hace unas 3 décadas se conocen 2, 3, 4 hatos conservacionistas. Para mi gusto, el hato Piñero, Mazaguaral, el hato El Frío y el hato El Cedral son hatos pioneros en la conservación de la naturaleza en los llanos, especialmente porque han implementado prácticas sustentables en estas áreas inmensas de llano, en donde se procura no cortar los bosques de sabana, se procura dejar intactos los bosques de galería, que son de vital importancia para esta región, y en casos, por ejemplo, como el del Frío, incluso las sabanas y los cuerpos de agua mantienen la vegetación original de esta región. En el caso de Mazaguaral es importantísimo notar que con el paso de los años, el no haber talado los bosques de sabana han hecho que estos proliferen. Y además vamos a escuchar, porque en el documental, una de las personas que más habla es Miguel Ortega, que es un veterinario. Y vamos a escucharlo porque es muy importante lo que él dice sobre lo que va a pasar si el ser humano no hace lo que tiene que hacer para cuidar esos humedales. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, por irrespetar ese humedal, dentro de algunos años no tengamos un reservorio de agua como el que hoy tenemos? ¿Qué va a pasar si nosotros deforestamos las selvas de galería para incorporar pastos cultivados con la producción de oxígeno, con la captación de CO2, con el recalentamiento de la tierra? Entonces son aspectos que hay que empezarlos a trabajar en pequeña escala para que juntos tengan un impacto favorable sobre lo que es la sustentabilidad. El hombre debe vivir de manera sustentable, es decir, que el ambiente y el hombre se desarrollen en armonía. Estamos hablando con Ana Cristina Enríquez de su documental Tierras de Agua Dulce. Sin embargo, tienes varios otros documentales también, A los pies de Canaima, también, ¿no? Expedición, tienes Autana, Árbol de la Vida, Jaguar, Dios y Demonio. Y está ahora Últimas Fronteras Forestales, en ese que estás trabajando actualmente. Correcto, ¿no? Sí, estoy trabajando en eso. Y también trabajé en Viajando con Polar, que los guiones los hacía don Pedro Berrueta. Imagínate, qué lujo, ¿no? Qué lujo. maravilla, qué bien, qué belleza. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica invitación, de verdad, muy agradecida. Gracias a ti, Ana Cristina Enríquez, por este programa tan bonito que nos has regalado con tu documental. Nos vamos en esta canoa otra vez, porque yo no me pierdo este documental, pero visto desde adentro, como se debe ver desde el corazón. Este lugar siempre lo he querido, lo he amado, porque lo he sentido como mío, porque nací en estas tierras, crecí en estas tierras. Sentir, o sea, el viento que soplaba sobre mí, la polvadera que iba quedando detrás, es algo bello.